Isabela Núñez al consultorio número 410, cita con la doctora Andrea Arias. Buenos días, doctora. Buenos días, señora Isabel. ¿Cómo ha pasado? Por favor, tome asiento. Bien, gracias. Cuénteme, ¿cómo se ha sentido desde su última visita? Bueno, doctora, la verdad es que estoy muy preocupada por este tema de la presión arterial. Me he sentido mejor, pero igual estoy muy estresada porque nunca había estado tan enferma. Entiendo su preocupación, pero la hipertensión arterial es una condición que podemos manejar con los medicamentos adecuados y cambios en el estilo de vida. A continuación, le explicaré los 5 principales grupos de medicamentos que se indican para esta condición. Bueno, la verdad se me alteraría demasiado porque estoy muy estresada. El primer grupo son los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Imagine, señora Isabela, que dentro de su cuerpo hay un sistema que funciona como una cascada de agua, que eventualmente provoca que sus vasos sanguíneos se estrechen. Estos medicamentos interrumpen esa cascada y se dividen en 3 tipos principales: inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o IECA, como el anapril o el captopril. Estos bloquean una enzima que produce una sustancia que va a estrechar los vasos sanguíneos. También tenemos a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2, como los sartán o valsartán. Estos impiden que una sustancia llamada angiotensina 2 se una a sus receptores en los vasos sanguíneos. Y otro grupo que tenemos, señora Isabela, son los inhibidores directos de renina, como el alisquireno, que estos bloquean el inicio de toda esta cascada. Doctora, a ver si entiendo, entonces todos los medicamentos hacen lo mismo. Básicamente sí, pero actúan en diferentes puntos de la misma cascada. Es como si uno cortara el agua desde la llave, otro tapara la manguera y otro sellara la boquilla por donde sale el agua. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos que no se debe usar en embarazadas, si se tiene problemas graves renales o ha tenido reacciones alérgicas previamente. Y como efecto adverso puede tener tos seca, especialmente los IECAS, mareos al ponerse de pies y muy raramente inflamación de los labios y la cara. Bueno, señora Isabel, el segundo grupo son los betabloqueantes. Estos medicamentos hacen que su corazón lata más despacio y con menos fuerza, disminuyendo la presión arterial. En cuanto a sus tipos, tenemos a los cardioselectivos como el atenolol o metropolol. Estos afectan principalmente al corazón. También tenemos a los no cardioselectivos como propanolol, que estos afectan tanto al corazón como a los pulmones. Y con actividad simpaticométrica intrínseca como pindolol, estos tienen efectos adicionales que los hacen más suaves en ciertos aspectos. Y con efecto vasodilatador tenemos al nebivolol, además de enlentecer el corazón, abren los vasos sanguíneos. Doctora, entonces teniendo todos estos medicamentos en cuenta, ¿cómo usted sabía que este es el mejor para mí? ¿Cuál sería el mejor para mí entonces? Tengo muchas dudas. Eso depende de sus otras condiciones médicas. Por ejemplo, si usted tuviera asma, preferiríamos un cardioselectivo o incluso evitaríamos todo este grupo por completo. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos que estos no son recomendables para personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o POP o diabetes mal controlada. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos fatiga, manos frías, mareos o insomnio. El tercer grupo son los calcio antagonistas. Estos medicamentos impiden que el calcio entre en las células de los vasos sanguíneos, lo que hace que se relajen y se ensanchen. En cuanto a sus tipos, tenemos a los dihidropiridínicos como el alnodipino o nifedipino, que actúan principalmente en los vasos sanguíneos. También tenemos a los no dihidropiridínicos como el verapamilo, que estos actúan tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón. Doctora, pero entonces esto que tiene que ver con los huesos, o sea, yo pensé que el calcio solamente era para el hueso, entonces ¿para qué es el calcio? Buena pregunta, señora Isabela. El calcio no solo forma parte de los huesos, sino que también es fundamental para que los músculos se contraigan, incluidos los músculos de los vasos sanguíneos. Al bloquear la entrada de calcio, estos músculos se relajan y los vasos se ensanchan. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos que estos no se deben usar en personas con insuficiencia cardíaca o ciertas arritmias. Por eso vamos a evaluarla bien. Y en cuanto a sus efectos adversos, tenemos que estos pueden causar hinchazón de tobillos, enrojecimiento facial, dolores de cabeza
o incluso estreñimiento. Andrea, cuéntame, ¿qué otros síntomas está presentando? ¿Qué hemos notado diferente en estos últimos días, además de la hipertensión? Doctora, bueno, todos estos días a mí se me ha estado como hinchando el pie. Permítame acá un momento. Bueno, la verdad es que sí lo tiene un poco inflamado. ¿Le duele cuando le toco? Sí lo tiene inflamado. Señora Andrea, pero no se preocupe, esto puede ser secundario, puede ser un síntoma que viene como consecuencia de la hipertensión. Sin embargo, para esto hay un grupo de fármacos muy importante conocido que son los diuréticos. Estos grupos de fármacos nos sirven para todo lo que es la retención de líquidos, que es lo que está presentando en esta paciente. Entonces, señora Andrea, toma asiento. Bueno, señora Andrea, claro que sí, para que usted esté más tranquila le voy a explicar qué son los diuréticos. Estos lo que hacen son eliminar la sal y agua a través de los riñones, lo que entonces va a hacer que el volumen del líquido en su circulación reduzca y por lo tanto también su presión arterial disminuya. Y esto también va a ayudar entonces con el problema que presenta en la hinchazón de los tobillos. Entonces también debe tener en cuenta que no hay un solo tipo de fármacos, sino que hay varios tipos de diuréticos, de estos fármacos que les estoy explicando, como los tiacídicos y similares a tiacídicas, como lo pueden ser la hidroclorotiazida o la clortalidona, que estos son mucho más utilizados para la hipertensión y estos van a actuar en una parte de su riñón que se conoce como el túbulo distal. Sin embargo, también hay otros que son conocidos como los diuréticos de asa, como la furosemida o la torasemida, que estos son mucho más fuertes, por decirlo así, mucho más potentes, y estos van a actuar en una parte del riñón llamada el asa de Henle. Y estos se van a usar en casos más graves, cuando necesitamos un efecto como más fuerte. Y bueno, también tenemos a los ahorradores de potasio, como la espironolactona o la plerorona, por si los ha escuchado, que estos, a diferencia de los otros, van a tener la ventaja y es que estos no van a reducir el potasio, a diferencia de los otros tipos que le acabo de explicar. Y bueno, la espironolactona lo que va a hacer es bloquear una hormona que se encuentra dentro de su cuerpo, dentro de mi cuerpo, que se conoce como la aldosterona. Y bueno, también hay otro grupo de fármacos que debe conocer, que son los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetozolamida, y estos son mucho menos utilizados en hipertensión, sin embargo son más utilizados en caso de glaucoma. Doctora, entonces tengo que estar yendo al baño constantemente. Bueno, señora Andrea, la verdad voy a ser honesta y es que sí, o sea, al principio usted va a notar que va a orinar con más frecuencia, pero el cuerpo suele adaptarse. Y bueno, dentro de los efectos secundarios más comunes incluyen la deshidratación, mareos al ponerse de pie y alteraciones a nivel de los electrolitos. Sin embargo, eso tiene que ver como más con la deshidratación. Y pues sí, los tiacídicos también suelen aumentar el azúcar y el ácido úrico en sangre, por lo que usted se debe mantener en un control cuando esté tomando estos medicamentos. Y también están contraindicados para personas con enfermedades renales graves y de gota severa, que este no es su caso. Y bueno, entonces por esto es importante monitorizar periódicamente los electrolitos. ¿Me lo puede explicar de forma sencilla? Claro, yo lo explico con mucho gusto. Usando como un tipo de analogía para que usted pueda entender, imagínese que su cuerpo es como un barco que lo que está haciendo es llevar demasiado peso, o sea, pero este peso va a ser agua. Todos los diuréticos van a funcionar como bombas que van a ayudar a sacar parte de este agua, haciendo que el barco flote mejor. Entonces, al haber menos líquidos en sus tuberías, en sus vasos sanguíneos, la presión va a disminuir y sus tobillos se van a comenzar a desinflamar, que es el propósito principal, ayudar en su hipertensión y en la hinchazón que presenta a nivel de los tobillos. Entonces, no se asusten. Debe conocer otro tipo de fármacos que son conocidos como los modificadores del tono adrenérgico. Y estos son un grupo de fármacos que, como les explico, todo esto tiene la misma función, que es hacer que la presión disminuya. Entonces, esto lo que van a hacer es que actúan sobre el sistema nervioso directamente en los vasos sanguíneos, haciendo que la tensión de estos disminuya, así ayudándole a su tema de la tensión. Y bueno, para que usted quede más tranquila, también le voy a explicar cuáles son los principales tipos. Primero tenemos a los alfa-bloqueantes como la toxacina o la parosina, y esto lo que van a hacer son relajar ciertos músculos de sus vasos sanguíneos. También están los alfa-2 agonistas centrales como la clonidina o el metildopa, que esto es lo que van a actuar sobre nuestro cerebro para disminuir los impulsos nerviosos que hacen que sus vasos sanguíneos
se estrechen y así aumente la presión sanguínea. También están los bloqueantes ganglionares como el dimetafan, que estos se van a utilizar principalmente en lo que son las emergencias hipertensivas. Y por otro lado, los bloqueantes adrenérgicos periféricos como la reserpina, que estos lo que van a hacer es disminuir los niveles de sustancias que hacen que sus vasos sanguíneos se estresen. Pero estos últimos parecen como complicados, doctora. Estos son un poco más complejos y generalmente no son los primeros medicamentos que elegimos, pero son importantes en ciertos casos específicos. Y bueno, estos también tienen un tipo de contraindicación que es importante que ustedes las conozcan, y estos pues varían, estas contraindicaciones varían según el tipo específico, pero incluyen problemas cardíacos graves, depresión u otras enfermedades en el hígado. Sin embargo, estos son casos muy específicos y en tipos diferentes. Y entre los efectos adversos que los puede presentar o no, puede presentar mareo al ponerse de pie, somnolencia, boca seca o en algunos casos problemas de humor. Sin embargo, si se está presentando otra sintomatología mucho más grave, debe acudir directamente al centro de salud más cercano donde la pueden atender para descartar alguna hipersensibilidad a alguno de estos medicamentos que le he explicado.